Hey, listo. A ver. Vamos a mover un poquito para que se vea. No, yo creo que sí está bien ahí. No es que se va a ver. Creo que así. Yo digo que así. Vamos a mover un poquito más. Para acá. Un poquito más. Ahí está. A ver. Así se ve bien. Este ya no lo puedo hacer más chiquito, pero sí lo puedo hacer más largo. Ajá. Bueno, son 2 barras de chat. Quiero estar viendo el chat a ver qué andan diciendo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a hacer un live corto. Vamos a hacer un live corto. Ok, va. Voy a comenzar ya. Vamos a hacer un live corto este día. Porque resulta que tengo una preocupación. Tengo una preocupación. Y es que últimamente he estado viendo algunos videos. Me han estado mandando chats, comentarios, videos, shorts, cortos. Algunos hermanitos que están como confundidos, ¿no? Acerca de este tema de Israel. Porque por ahí hay un youtuber que está hablando supuestamente de este tipo de temas, ¿no? Se está peleando con el dispensacionalismo, se está peleando con ideologías, lo cual, miren, últimamente esto tiene que pasar, va a pasar, el conocimiento de la escritura va en aumento, va creciendo, no vamos a ir en contra de las palabras de nuestro creador, cuando dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios, entonces esto es lo que tiene que pasar, ¿no? Aquí lo importante es que cada uno de nosotros seamos autónomos, tengamos nuestra propia opinión y nos aferremos a la escritura, que es lo que tenemos, ¿no? La escritura, la palabra de Dios, lo que consideramos la palabra de Dios verdaderamente, porque si tú consideras como palabra de Dios a la Biblia en plenitud, completa, estás en un error, o sea, sí te lo digo, estás en un error porque la palabra de Dios es lo que Dios habló. Todo lo demás es inspiración. Por ahí para el que venga y me diga, no, tú no sabes. Estás diciendo que la Biblia no es palabra de Dios y cosas así, pero no, o sea, todo lo demás es inspirado, es inspiración de la palabra de Dios, o sea, del origen. El origen es la palabra de Dios, ¿va? Voy a saludar a Cherry. Hey, ¿qué onda, Cherry? ¿Cómo estás? Gracias por andar aquí. Voy a hacer un video rápido con este tema de Israel. Miren, ¿cuál es el problema? Hace unos meses ven que se suscitó una situación, me parece que en Guatemala, que encontraron una secta del judaísmo por allá, que estaba, que supuestamente en algunas de las culpas que le pusieron a estas personas era tal vez el abuso a infantes, ¿no? Ahí ese es un tema que pues obviamente nadie va a justificar ni va a decir, ay, no pasa nada, no, al contrario, todos le vamos a brincar por los niños y los vamos a defender siempre, ¿no? Entonces, en este tema, era de noche, eran como por eso de las 12 de la noche, yo estaba a punto de dormirme, cuando una persona me escribe y me decía, ¿no? Hermana, es que ayúdanos a orar porque acaban de encontrar a unos hermanos judíos, o sea, fíjense, me dices, acaban de encontrar unos hermanos judíos y los están acusando de este tipo de cosas, ¿no? Y yo sin saber la noticia, digo, yo soy de México, yo sin saber la noticia, yo dije, bueno, le contesté a esta persona, mire, por lo que voy a orar es por la verdad, o sea, porque salga a la luz la verdad y porque el inocente pues salga a salvo, ¿no? Entonces, pues esta persona ya después ya no me escribió, no sé si no me entendió, pero sí me preocupaba porque muchas veces las personas, la mayor parte de las personas, tienen un mal enfoque de lo que es Israel. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. O sea, dicen judíos
y lo llevan a Israel, ¿no? Dicen Israel y lo llevan a los judíos. Y lo peor de todo es que desconocen muchos factores históricos acerca de este pueblo. Entonces, hoy voy a tocar nada más por encimita, o sea, no me voy a meter mucho, porque aquí en redes sociales no se puede dar un estudio profundo de este tipo de temas, o sea, es una realidad. Hay muchas personas detractoras y muchas personas que no tienen el hambre del conocimiento, sino que nada más simplemente buscan estar atrás, ¿cómo se puede decir? Como persiguiendo, ¿no? ¿Qué onda, Guillermo? Shalom, shalom, ¿cómo estás? Pues va muy bien, va creciendo, ¿ok? Entonces vamos a tocar este tema, se los digo muy por encimita, de verdad, muy por encimita. Yo se los digo a ustedes, tienen que hacer su tarea, tienen que investigar y justo esto es lo que quiero. Que el verdadero discípulo, el verdadero estudioso se ponga a estudiar y salga del error. ¿Por qué? Porque son más de 2000 años, de errores y actualmente se ve mucho este tema de estar mezclándolo todo y estar en completa confusión. Ahorita esto seguramente les va a sorprender. Yo encuentro en la escritura, no sé si se alcanza a ver, creo que no. Lo voy a mover más para abajo, más para acá para que lo alcancen a ver. Ahí está. Yo encuentro en la Biblia 6 Israeles. 6 Israeles en la Biblia. Y esto mucho cristiano lo desconoce. Leen la Biblia, están leyendo la Biblia y ven la palabra Israel y luego se les va a un solo pueblo, ¿saben? Pero hay 6 Israeles en la Biblia, en la escritura. Yo no sé si ustedes lo sepan, yo al menos, como mi persona autónoma, yo encuentro 6 Israeles en la Biblia y ahorita se los voy a explicar. Esto es bien importante que lo sepamos cuando vayamos a leer la escritura, porque si nosotros desconocemos esto, vamos a hacer un picadillo de la escritura, no vamos a entender la escritura, no vamos a entender la historia y mucho menos lo que actualmente está pasando con este pueblo, ¿no? Y con el que tomó el nombre del pueblo, porque vamos a llegar a eso, ¿va? Entonces, el primer Israel que yo encuentro en la Biblia, es un varón que se llama Jacob. Este es el primer Israel en la Biblia. Este lo encontramos en Génesis 32, 28. Este varón pelea con un ángel, así nos lo pone la escritura. Pelea con un ángel y este ángel, que pelea con él, le cambia el nombre a Israel. Ese es el primer Israel que conocemos. Este es el primer Israel, ¿ok? Posteriormente a este primer Israel, primer Israel, y la Biblia puede estar hablando de este Jacob, es él, ¿va? Ahora, el segundo Israel que yo encuentro son los hijos de Jacob, o sea, los hijos de Israel. En Génesis 42, 5 y en Génesis 42, versículo 8, vamos a encontrar que a su prole, a sus hijos de Jacob se les llamaba hijos de Israel. Este es el segundo Israel, escúchenme bien, ¿va? Para que lo podamos entender. Entonces, en Génesis 46, 8 inclusive también vamos a encontrar este nombre, hijos de Israel, que ya hace referencia a las 12 tribus, ¿va? Entonces, estos son algunos nombres que nos vamos a encontrar en la escritura. Ya llevamos el segundo Israel. ¿Por qué? Porque aquí ya es un colectivo de personas. Esto es antes de que entren a Egipto, ¿va? Ahora, dice por aquí un comentario, me interesa. Irving, ahorita estamos hablando del tema de Israel. Vamos a hablar, yo encuentro 6 Israeles en la Biblia y hay que aclarar mucho este tema de cuántos Israeles hay y cuando hablamos de Israel, de qué Israel estamos hablando, porque actualmente hay una confusión muy grande respecto a este pueblo, ¿va? Ese es el tema. Dice Irving, ya una vez escuché que la palabra Israel son las iniciales de los patriarcas y matriarcas. Algo así, hay una teoría, sí la he escuchado, pero ahorita vamos a hablar de estos 6 Israeles que necesitamos conocer para entender la escritura, ¿va? Entonces, ahora tenemos el segundo Israel, que son los hijos de Israel. En el tercer Israel que yo me encuentro en la escritura, va a ser el pueblo
o la iglesia que ya se conforma posteriormente a la salida de Egipto. Muy bien, empezamos con el primero, que fue Jacob. Después tiene a sus hijos. Este es el segundo Israel, que tiene a sus hijos, su descendencia, sus mujeres, nietos. Estos entran a Egipto, son esclavizados, y posterior a la salida de Egipto, en el monte Sinaí pasa algo muy interesante. Mi Señor, en Éxodo 12:6 y Éxodo 12:38 y Éxodo 19 del 1 al 10, ya les llama su pueblo, les llama Quejilá, les llama congregación, les llama asamblea, ya les llama como una congregación, una multitud, un pueblo de gente, ya les llama así, y les hace una promesa. Ya no solamente son los hijos de Israel, o sea, los hijos de Jacob y su descendencia sanguínea, sino que ya se conforman con otras naciones un pueblo, una iglesia, un Israel, un pueblo completo de 12 tribus, naciones extranjeras que pactan con el Creador. Moisés baja y les dice, vamos a subir. Ellos dicen, no vamos a subir, nos dan miedo los truenos, nos dan miedo las trompetas, mejor sube tú, Moisés, y todo lo que Dios diga, nosotros haremos, todo lo que Elohim diga, nosotros lo haremos, y pacta y los rocía con sangre Moisés, y entonces ahí se conforma el pueblo, la iglesia, la Quejilá, la congregación, la asamblea de Israel. Este es el tercer Israel que vemos en la escritura. Ahora sí, ahí viene lo bueno. Hay un cuarto Israel, un cuarto Israel. ¿Cuál es este cuarto Israel? El reino del norte. Para esto debes de saber que este pueblo, esta iglesia que salió de Egipto, estuvo pasando por varias situaciones. Tenemos los libros de Josué, Jueces, pero ya cuando llegamos a Reyes y a Crónicas, cuando llegamos al reino de Salomón, vamos a comenzar a ver a un pueblo que se empieza a abandonar la voluntad de su Dios. Cuando Dios en el monte Sinaí, cuando Elohim en el monte de Sinaí les dice, no hagas esto, no hagas lo otro, yo te bendeciré, yo te bendeciré, yo te bendeciré, y así te vas a comportar para que seas un reino de sacerdotes, una nación santa. Vemos a un pueblo que ya se está alejando de las leyes, de su ley, de su constitución, de lo que los hacía ser un pueblo, una iglesia para Dios. Y entonces comenzamos a ver los pecados de Israel. Empezamos a ver a un David que se mete con una mujer y asesina a su esposo, ¿no? También vemos que inclusive él empieza ya a hacer negociaciones con ciudades o con personas, naciones extranjeras, lo cual la Torá, la ley, no lo permite. Y asimismo empezamos a ver que ya inclusive desde David empezamos a ver una inclinación al abandono de esta constitución. Con su hijo, con este Salomón, vemos ya una separación más profunda de esta situación. Salomón toma mujeres paganas, tiene 1000 mujeres, y estas mujeres, Salomón les permite crear altares y templos para sus deidades paganas. A causa de esto, Adonai manda a declarar que el reino va a ser dividido cuando empieza como una tipo revolución. Lo vemos ahí en Reyes y en Crónicas. Se divide el reino en dos, para Jeroboam y Roboam. El profeta Ahías se presenta frente a Roboam, si no me recuerdo, parte una capa y le da 10 pedazos a este Roboam, el cual va a ser el reino del norte, ¿va? De este es el que estamos hablando ahorita. En Primera de Reyes 12:20 es donde tú vas a ver a un reino que se llama Israel, también después es llamado Efraín y se le llama reino del norte, reino de Israel. Son Israel, 10 tribus nada más. El reino del sur se queda con el nombre de Judá. El reino del sur, el reino de Judá, pero el reino del norte se queda con este nombre de Israel. Y por lo tanto, en este caso vemos el cuarto Israel, que es el reino del norte. Históricamente vamos viendo otra vez, otro resumen. Jacob es el primer Israel, el segundo son sus hijos, los 12 patriarcas o los 12 hijos de Jacob son Israel, es una
ya es una concurrencia, es una familia que se le llaman hijos de Israel y es Israel. Después del éxodo, en el monte Sinaí vemos un pueblo, una asamblea, una congregación, una quejilá, que es llamado Israel, y posterior a eso vemos el reino del norte, el cual se separa, que forman 10 tribus, se les llama Israel. También tienen el nombre de Efraín y son el reino del norte. Aquí es bien importante, esto es algo que muchos cristianos no dominan. Esto es algo que mucha gente no conoce y no sabe. Es por eso que viene esta confusión. Cuando leemos nosotros la escritura, cuando leemos nosotros la Biblia, debemos de hacer estas separaciones, de saber a quién le está hablando, sobre todo si vamos a leer Oseas, si vamos a leer a Jeremías. Si vamos a leer, por ejemplo, profecía, necesitamos conocer estas diferencias y necesitamos saber los pecados que cometió Israel y la consecuencia de los pecados de Israel, porque si desconocemos esas consecuencias de los pecados de Israel, pues por eso a veces no creemos cuando escuchamos a una persona decir es que 10 tribus fueron dispersas y abandonaron y olvidaron su nombre y olvidaron su lengua. En Deuteronomio 30 se especifica que por la idolatría y por el abandono a su Dios, eso era lo que iba a pasar, que iban a abandonar su lengua, iban a olvidar quiénes eran, iban a ser desechados hasta el último extremo de la tierra. Entonces es por eso, como muchos cristianos y muchas personas desconocen esto, cuando escuchan que alguien dice, es que hay 10 tribus extraviadas y están hasta el último de la tierra y pueden estar en América y pueden estar en Rusia y pueden estar en China, pues dicen, no, son puros cuentos. No, no son cuentos, es la historia de la Biblia, una historia que seguramente a ti no te cuentan porque seguramente en la iglesia te hablan de otras cosas. Entonces, a este reino también se le llama Israel. Esto es bien importante. Ahorita estoy redundando porque quiero acordarme si hay alguna nota específica, pero creo que no, creo que vamos muy bien. Ok, este es el cuarto Israel. Vamos por el quinto Israel. El remanente post-Babilonia. Aquí ya no le puse la cita bíblica, pero esto lo vamos a encontrar en Nehemías y en Esdras, ¿va? ¿Qué fue lo que pasó? En Jeremías y en Oseas vamos a encontrar que a estas 10 tribus del reino del norte se les da carta de divorcio. El Señor divide en dos reinos, dos hermanas, ahí para que les suene conocido. 2 hermanas, ¿va? Y se dividen las dos casas y entonces el reino del norte recibe una carta de divorcio. Esa carta de divorcio para el reino del norte hace saber que la casa del sur o el reino del sur son los únicos israelitas. Ellos son los que creen o piensan que ya son los únicos israelitas. ¿Por qué? Porque Dios, el creador, se deslinda del reino del norte, ¿vale? Entonces, cuando ellos regresan de Babilonia, han de saber que los que se van a Babilonia es el reino del sur. El reino del norte es disperso por el rey de Asiria. Las 10 tribus son dispersos por el rey de Asiria. Ellos van, se olvidan de su lengua, se fueron. Algunos remanentes quedaron cercanos a Jerusalén, algunos quedaron cercanos a la tierra que actualmente conocemos por allá de aquel lado. Pero el reino del sur es el que se queda en Babilonia. Ellos solamente van a Babilonia durante 70 años y cuando regresan de esos 70 años a reconstruir los muros de Jerusalén, a reconstruir la ciudad, ahí ellos se nombran Israel, ¿va? Ahí ellos empiezan a nombrar Israel. Ahí viene la historia de Esther. Viene, les digo, o sea, Nehemías y Esther son libros que van como en la misma época. Y entonces este remanente que regresa de Babilonia se denominan ya el Israel. Son Judá, Benjamín y algunos levitas. De hecho, yo creo que la mayor parte de levitas, porque la mayor parte de los levitas se quedaron porque estaba el templo en Jerusalén y la capital de Jerusalén era la del reino del sur. Entonces, se quedan estas personas con el nombre de Israel. ¿Por qué? Porque ellos saben que las 10 tribus fueron dispersas y fueron desechadas por el Creador. Entonces, ya no hay manera de que regresen.
y es por eso que ellos toman este nombre de Israel, y ustedes van a ver que después de la dispersión, después de que regresan de Babilonia, ellos se atribuyen este nombre de Israel, y es por eso que en estos libros van a encontrar que ellos se llaman Israel, los judíos se llaman Israel, pero este remanente solamente es de 2 tribus y parte de levitas, ¿ok? Entonces ahí encontramos el quinto Israel, 1, 2, 3, 4, 5, sí, el quinto Israel que yo encuentro en la escritura. Ahora, el sexto Israel que yo encuentro en la escritura, de hecho creo que está en Romanos 11 o 7, 11 creo me parece, es Israel en su plenitud de gentiles con Judá. Es bien interesante porque este remanente es Judá, Benjamín y parte de levitas, pero Pablo en el libro de Romanos nos está hablando de una plenitud de gentiles con Judá. Este es otro Israel que encontramos, un Israel en plenitud. De hecho, también lo vemos en Apocalipsis. Vemos la ciudad con las 12 puertas. Entonces, estamos viendo un Israel en plenitud, completo. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser posible esto si el reino del norte obtuvo una carta de divorcio y ellos fueron desechados por Dios por su idolatría y sus pecados? ¿Cómo puede ser posible que ahora en Apocalipsis y en Romanos, Pablo primero nos dice en Romanos, hay que esperar la plenitud de los gentiles? Hay endormecimiento en parte, o sea, hay endurecimiento, están cegados la casa de Judá hasta que todos los gentiles vengan, y entonces todo Israel será salvo. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en la plenitud de los gentiles junto con Judá, y entonces ahora sí Apocalipsis nos habla del reino unificado, un reino de 12 tribus. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo va a ser posible esto de Apocalipsis si se supone que 10 tribus fueron divorciadas? Eso es un misterio que Pablo reveló en Romanos 7, si no mal recuerdo, y dice: hablo con los que conocen la ley. Los que conocen la ley saben este misterio, es acerca del matrimonio. Es por eso que les comentaba que era muy importante esto del acta de divorcio, que en Jeremías y en Oseas se detalla acerca de las 10 tribus, ¿va? Entonces, este es el sexto Israel que yo encuentro en la escritura. ¿Se dan cuenta? Fíjense. Comenzamos, se los dije, yo encuentro 6 Israeles diferentes en la Biblia. Y si no conocemos estas diferencias de los 6 Israeles en la Biblia, todo lo vamos a llevar a un filtro y vamos a decir, está hablando de este Israel y es lo mismo, está hablando de este Israel y es lo mismo, y no es cierto, ¿va? Uno es Jacob, un Israel es Jacob. El segundo son los hijos de Israel, las 12 tribus, los 12 patriarcas. Luego el pueblo, la iglesia, la quejilá, la asamblea, la congregación que se conformó en el monte Sinaí cuando adquirieron el pacto y fueron rociados con sangre por parte de Moisés. Ese es el pueblo y también se le llama Israel. Este es otro Israel, ¿vale? El otro Israel es el reino del norte, las 10 tribus que se separaron y fueron idólatras y que recibieron una carta de divorcio de parte del Creador. ¿Por qué? Porque le fallaron al Creador y fueron dispersos hasta la última parte de la tierra, ¿va? Para eso hay que leer Deuteronomio 30 para saber las consecuencias o los decretos que Dios había establecido para las personas que cometieran los pecados que cometió Israel. Y el remanente post-Babilonia, o sea, los que regresaron de Babilonia, conforman el otro Israel. ¿Por qué? Porque saben que las 10 tribus fueron desechadas, recibieron la carta de divorcio, ya no son parte del pueblo, y entonces ellos adquieren el nombre, y por eso es que en los libros de Nehemías, Esdras, Esther, vamos a encontrar que ellos se dominan Israel, porque dicen, ya nosotros somos los únicos Israeles. De hecho, hasta la fecha hay judíos que predican esto o que exponen esto, ¿va? Y el último Israel, el sexto Israel que yo encuentro en la escritura, como les mencionaba, es Israel en su plenitud de 12 tribus, la plenitud de gentiles y Judá, ¿ok? Son 6 Israeles, y si esto no lo conocemos, creo yo que sería muy impertinente querer opinar acerca de este pueblo. Yo considero muy impertinente querer opinar acerca de este pueblo si desconocemos este marco o esta parte histórica. Ahora,
tenemos otro Israel. Este no está en la escritura, este no está en la Biblia, pero conocemos a un Israel como Estado de Israel, ¿vale? El 14 de mayo de 1948 se establece y se decreta un Estado de Israel, un territorio de Israel. Y aquí viene la gran confusión, la enorme confusión para las personas, ¿va? ¿Cuál es esta confusión? Que uno les menciona Estado de Israel y piensan judíos, ¿va? Uno les menciona Israel y piensan luego en alguno de estos remanentes o alguna de estas casas que pueden pensar que son los hijos de Israel, las 12 tribus, o pueden pensar que es la congregación, la quejilá o el pueblo, o pueden pensar que es el reino del norte o el remanente post-Babilonia, o la plenitud del pueblo de Israel. En el caso del dispensacionalismo, creen que es el pueblo completo, tal parece que desconocen esta separación de las dos casas, y entonces Israel como Estado es un territorio, e inclusive se los compruebo porque todo aquel que nace en el Estado de Israel no se le llama israelita, se le llama israelí. Esto es algo bien importante que conozcan. De verdad, a mí me da luego a veces mucha tristeza y a la vez desesperación escuchar a personas que están hablando de este tema y que desconocen pero profundamente estos temas, ¿va? Hacen un huevo revuelto en su cerebro porque escuchan a personas que les dicen, no, es que yo soy israelita, y ni siquiera saben a lo que uno se refiere. Luego piensan, se siente judía, ¿no? Se siente judía, se siente de allá del Estado de Israel. No, a ver, espérate. Se les supernota que desconocen estas diferencias, ¿va? Entonces, ahora, con son 7 Israeles, fíjense, son 6 que yo encuentro en la escritura, 6 Israeles en la escritura, 7 con el Estado de Israel. De hecho, aquí les puse una foto, una imagen de este suceso histórico, cuando se conforma este Estado. ¿Y qué les quiero decir con esto? Bueno, lo que he venido comentando. Esto fue puesto para confusión. Y mucho cristiano que se dice ser cristiano, que yo creo que la palabra les queda muy grande, francamente, porque no siguen a Cristo, siguen a hombres. Lamentablemente, aquí me faltó un acento, pero bueno, esta mayúscula se me perdona. Esto está puesto para confusión. ¿Por qué? Porque tú les dices los judíos, o ellos dicen judíos y creen que hablan de Israel, ¿va? O les llamas de Israel y ellos creen que se les habla de judíos. Pero son errores garrafales que nada más con leer la escritura, con conocer de la Biblia, se puede saber, bueno, de qué Israel me estás hablando, de cuál de los 6 Israeles. Yo por lo menos sí especifico mucho con las personas con las que llego a detallar alguna plática que llegamos a tener. ¿Por qué? Porque la gente no tiene este conocimiento, no sabe, y lo primero que hacen es pensar, está pensando en el pueblo de Dios, está pensando en las personas que están en el territorio, en el Estado de Israel, que nacieron en el Estado de Israel, y piensan que todo aquel que trae caireles, ¿no? Cairelitos aquí, un sombrerito, y que traen tal vez traen la Torá aquí colgando, o la traen ahí bailando, o están en el muro de los lamentos, todos son judíos. Aquí vamos a desenvolver algunas situaciones que de verdad tienen que hacer su tarea, ¿ok? Hay que saber que es muy distinto la procedencia étnica de un estado étnico, de una geografía, de un territorio, a ser sanguíneo, ¿no? Ser pariente de Abraham de línea sanguínea, a ser pariente de nuestro Señor, de la familia del Creador. Esto es algo que está en la escritura y que muchas veces no lo vemos, ¿va? Ni lo estudiamos. Y es por eso que quisiera ser más enfática en esto al momento de que ustedes sepan esta información, sobre todo para todos los que están estudiando tal vez la raíz hebrea o este tipo de cosas, porque podemos llegar a confundirnos e inclusive caer en estos engaños de parte del enemigo, estos engaños de parte de la transgresión de la ley, que es el pecado,
y que nos pueden llevar a querer defender o querer estar a favor de personas manipuladoras y que no son dignas, ¿saben?, de ser del pueblo del Señor. Miren, con esto yo no quiero decir que yo no apoyo al pueblo judío. Por supuesto que sí, pero al verdadero judío, al verdadero, porque como decía Pablo, mi Señor no ha desechado a su pueblo, mi Señor tiene un pacto con ellos desde Abraham. De hecho también es con nosotros, cuando nosotros adquirimos esta ciudadanía de Israel, al nosotros aceptarlo a Él como nuestro Dios y aceptar su ley, aceptar su pacto, nosotros nos formamos ciudadanos israelitas de su pueblo, de su congregación. Sin embargo, hay algunos otros malhechores que se toman el nombre de judíos y no lo son. Y no miento, está en la escritura. Apocalipsis, lo voy a poner acá para que se vea más claro. Apocalipsis 2:9 y 3:9 nos habla, ahí mi Señor a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de Éfeso, y les dice que hay judíos que no son judíos, y Yeshua, porque el libro de Apocalipsis fue de inspiración de parte de Yeshua a Juan. Él les llama sinagoga de Satanás. Esto es algo bien importante y bien relevante que se tiene que estudiar. Miren, hoy tengo 35 años. Cuando yo tenía aproximadamente unos 23, 24 años, yo me puse a estudiar algunas cosas que yo no les voy a recomendar a nadie que las estudie, pero descubrí y tenía esta teoría, sin saber tanto de la escritura, que habían judíos que estaban encubiertos y que no eran judíos, ¿va? Había personas que estaban haciendo cosas ocultas, cosas sucias, que mi Creador desecha y lo toma como lo peor del mundo, y son estos varones. A mí me choqueó mucho en la cabeza encontrarme en libros, en videos, en la historia, encontrarme a estos personajes que se decían ser judíos. Yo soy judío, y decían yo soy judío, y usaban kipá, y tú los veías besándoles la mano a rabinos. Habían rabinos, y yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que estas personas hagan esto? ¿No? Porque yo sé lo que hacen. O sea, hoy actualmente las redes sociales están limitadas de información. En ese entonces yo les estoy hablando de información en internet cuando no había candados, cuando no habían eliminado tanta información, eliminaron muchísima información de lo que les estoy diciendo, y a mí me choqueó mucho en mi cabeza encontrar todas estas cosas, y yo le decía al Creador, fue un punto, un parteaguas en mi crecimiento, tal vez del conocimiento de la escritura, cuando yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué permites todas estas cosas? O sea, ¿cómo es posible que esto siga pasando? Y muchos de ellos son líderes mundiales, están dentro de sectas, hay sectas muy poderosas. Las sectas que ustedes ven actualmente en redes sociales, que se están ahí como que haciendo famosillas, son marionetas distractoras. Hay sectas en oculto. No les voy a dar nombres, pero hay sectas en oculto, señores, que no, o sea, no les voy a detallar más. Entonces, lamentablemente, muchas personas cuando empiezan a conocer acerca de estos temas, cuando empiezan a decir, soy israelita, mi pueblo es Israel, primero y antes, y como que buscan relacionarse con judíos, buscan relacionarse con tradiciones que no son. Nosotros lo que tendríamos que relacionarnos es primeramente con la ley de Dios, primeramente con la Torá, primeramente con lo importante, que es lo que nos da a nosotros nuestra personalidad, nuestra identificación como pueblo de Dios. Eso es lo principal, y dejar de estar practicando cosas que no deberíamos de estar practicando, señores, imitando y defendiendo a gente que ni siquiera son judíos. Se los menciono porque esta es la sinagoga de Satanás. Yo lo he encontrado, hermanos, y ahorita
fue unos meses que yo escuché a un predicador de redes sociales cristiano que decía que raíces hebreas eran judíos, que no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y yo dije, qué expresión tan irresponsable y tan ignorante de una persona. De verdad, es una expresión tan ignorante, tan tonta y torpe de parte de una persona que se dice lector de la escritura, de decir que las personas que están estudiando raíces hebreas son la sinagoga de Satanás. Se le nota a esa persona que no ha salido de las 4 paredes de su templo al cual va y no conoce nada de esto que les estoy presentando en esta imagen. Esto es muy poco, porque les digo que en redes sociales está limitada ya la información. Lo que tú actualmente encuentras en redes sociales no es lo mismo que yo encontré hace aproximadamente 15 años. O sea, no es lo mismo. Esta información de estos pueblos, lo vamos a encontrar inclusive los inicios, es por los pecados de Salomón, que permitió que entraran mujeres paganas. Les permitió muchas cosas. De hecho, todo esto está relacionado con libros místicos que se dice que vienen de escritura de Salomón, ¿vale? Muchas prácticas místicas vienen de esos orígenes. Y miren, si ustedes con la visión de Ezequiel 8, si no mal recuerdo, en el libro de Ezequiel nosotros vamos a ver que mi creador le muestra a Ezequiel lo que hacían los ancianos en el templo. Y los ancianos en el templo lo que hicieron fue levantar ídolos y hacer sacrificios, y veían a las mujeres haciendo endechas a sus ídolos paganos, ¿va? No los voy a mencionar, pero si ustedes supieran y si ustedes investigaran el modo de veneración o de adoración a estos ídolos, hermanos, entenderían por qué desaparece tanta gente al año, por qué desaparecen tantos niños, por qué en ciertas fechas, por ejemplo, ahorita estamos en una semana que ellos le llaman la semana de la Pascua. Nosotros estamos en una semana completamente distinta, que está ligada a la escritura, y estamos siendo obedientes a la escritura, a la palabra de nuestro creador. Sin embargo, ellos celebran otra cosa, los huevos de Pascua. Si ustedes supieran el origen de estas celebraciones, hermanos, no duermen. A mí me costó mucho trabajo, de verdad, pensar en todo esto y sacarlo un poquito de mi sistema, porque fue muy duro, y a la fecha es muy duro, hermanos, porque yo sé lo que hacen estos hombres para beneficiarse en este mundo, ¿va? Y lo que hacen es horrible. Sus marionetas también, todo lo que tienen y hacen, lo siguen haciendo hasta la fecha. ¿Ustedes creen que el sacrificio infantil quedó atrás en Mesopotamia? Están ciegos y están en ignorancia, y es lo que les digo. Cuando yo escuché a creo que es pastor o algo así, que decía, raíces hebreas son judíos que se hacen ser judíos, pero no son sino sinagoga de Satanás, se le nota a este varón que desconoce completamente quiénes son la sinagoga de Satanás, quiénes son aquellos que fingen y dicen somos judíos y tienen poder en el mundo y hacen estas cosas tan tremendas en nuestro planeta. Y de los cuales se los prometo, cuando yo supe de todo esto y me enteré de muchísimas más cosas que no pienso hablar aquí, yo les puedo decir que no dormía, y yo le decía al Señor, sácame de aquí, sácame de esta tierra. De verdad que si tú no has orado así al Creador diciéndole, sácame de esta tierra, miren, yo recuerdo que cuando estaba en el cristianismo yo le decía al Señor, Señor, retarda tu venida porque el mundo necesita ser salvo y la gente, y yo me preocupaba por mi familia, y yo le decía, Señor, por favor, ven pronto, no vengas pronto porque falta mi papá de ser salvo y falta mi tía de ser salva y todo esto. Cuando yo supe, hermanos, cuando yo supe todas estas cosas, de lo poquito que les puse aquí en la imagen, de lo poco que me encontré de rápido, créanme, hermanos, que yo le decía, ven ya, o sea, ven ya y sácame de este mundo, porque este mundo está
horrible y es horrible para los niños. Y lamentablemente estamos perdiendo el tiempo en discusiones que no valen la pena. Entonces, este pastor lo único que demostró, lo único que me hizo pensar fue en lo que yo les mencioné hace rato, que no saben qué es Israel, no saben que hay 6 Israeles en la escritura, no saben la diferencia entre el Estado de Israel y el pueblo de Israel, la plenitud de los gentiles con Judá, el pueblo unificado del Creador. Desconocen completamente estas situaciones y piensan, lo voy a poner acá porque creo que acá se va a ver mejor, y piensan que cuando uno menciona judíos, uno se refiere a Israel. Y cuando uno menciona Israel, se refiere a los judíos. Y cuando alguien empieza a practicar la ley, empieza a practicar la Torá, ¡ay! Se quiere hacer judío y se siente... Y aunque nosotros digamos, yo lo he dicho, yo soy israelita por la ciudadanía que me da mi Salvador, mi Creador, por el sacrificio de su Hijo. Yo soy ciudadana de Israel, soy ciertamente hija de Abraham. Así lo dice Gálatas, así lo dijo Pablo. Entonces, cuando tú dices eso, luego te dicen, ¡ay! Se siente judía. Y eso, cuando te dicen eso, cuando te dicen, se siente judía, quiere sentirse judía, ya quiere allá andar en el Estado de Israel, es porque están expresando su completa ignorancia de estos temas. Completa ignorancia de estos temas. Se los vuelvo a repetir. Solo con leer la escritura, solo con leer la Biblia, se encuentran 6 Israeles en la Biblia. Y entonces cuando tú hablas de Israel, necesitas expresarte y decirles, bueno, ¿de qué Israel estás hablando? Porque hay 6 Israeles en la Biblia. ¿De qué Israel me estás hablando? Y ya se los mencionaba, está Jacob, están los hijos de Israel que son los hijos de Jacob, está el pueblo, la iglesia, la quejilá, la asamblea formada en el monte Sinaí, está el reino del norte de 10 tribus que se le llamó Israel y también se le llamó Efraín, después está el remanente post Babilonia que también se le llamó Israel, y después de eso Pablo nos trae un Israel en plenitud de gentiles y Judá, del por qué Judá está endurecido en parte hasta que se ha alcanzado todos los gentiles que han de ser alcanzados, y entonces ahora sí todo Israel será salvo, así lo especifica, así lo llama Pablo. Y después de eso en Apocalipsis vemos un reino unificado, 12 tribus, una Jerusalén de 12 puertas. Entonces, todo esto parece ser que estas personas lo desconocen completamente que se fundó un estado territorial llamado Israel en 1948, el 14 de mayo de 1948, y se confunden y creen que nosotros estamos hablando del estado de Israel y estamos hablando de la banderita azul. Por lo menos yo no, yo entiendo estas diferencias y yo les puedo decir que yo por lo menos no soy del estado de Israel, yo soy israelita. Porque mi ciudadanía me la dio mi Mesías. Al morir por mí me dio su ciudadanía. Y ahora soy Israel, el Israel del que habla Pablo en Romanos 11, si no mal recuerdo. De ese pueblo en plenitud, gentiles con judíos, nosotros somos. Pero Judá no siempre es el que viene de sangre. También lo menciona en Romanos 2. No siempre es el que viene de sangre. Todo aquel que es llamado conforme a la promesa es el verdadero israelita. No todo el judío que se dice ser judío el día de hoy, recuerda Apocalipsis 2:9 y 3:9, no todo aquel judío que se dice hoy soy judío es un verdadero judío. Mi Señor a unos de ellos les llama sinagoga de Satanás y son los practicantes de toda esta porquería que hay en el mundo, porque es una porquería que hay en el mundo. En algunos videos yo he visto que, por ejemplo, al aborto lo toman como si fueran los sacrificios que se hacían en el tiempo cuando se ofrecían los niños a Moloch. Y ciertamente es de alguna manera la mujer se acuesta, se vuelve un altar y el doctor lo que hace es, perdónenme la palabra, pero es descuartizar a un infante, un inocente, derramar su sangre. ¿Para qué? Para la libertad, el libertinaje de la mujer. Y discúlpenme, pero eso lo hacían también en la Pascua las sacerdotisas de estas diosas mesopotámicas que se embarazaban un año antes, se embarazaban en sus festividades de los solsticios y de las festividades que tenían, y un año posteriormente sacrificaban a estos bebés y con la sangre de estos bebés pintaban los huevos de Pascua.
esos huevos que pintan con el conejo, se pintaban con la sangre derramada de estos niños. Y si ustedes investigaran todas estas cosas, de verdad, hermanos, que les daría asco el mundo en el que vivimos. Y sabrían verdaderamente quiénes son estos judíos a los que mi Señor les dice, se dicen ser judíos, pero no son. Son sinagoga de Satanás. Y de verdad yo no puedo creer que haya una tremenda ignorancia en pastores, maestros, pseudoprofetas, que quién sabe de dónde sacaron el nombre de profetas, para decir que raíces hebreas o la persona que está volviendo a la ley, que está regresando a los mandamientos de Dios, es un judío que se siente judío, pero es una sinagoga de Satanás. Estas personas no han salido de sus templos. Salgan de sus templos, vayan y evangelicen, entérense de lo que está pasando en el mundo y de cómo los niños son los que están en constante peligro. Cómo son los niños que están en constante peligro y no los estamos cuidando. De verdad que a mí se me hace tan egoísta estas declaraciones de personas que escuchan que una persona dice, yo estoy empezando a guardar Shabbat, y le dicen, ay, sinagoga de Satanás, te sientes judío. No, eso simplemente demuestra que desconoces la escritura, demuestra que desconoces esta parte histórica que te estoy mencionando. Estás confuso, estás lleno de confusión. Cuando hablamos de judíos no siempre hablamos de Israel, y cuando hablamos de Israel no siempre hablamos de judíos, ¿va? Se pueden hablar de diferentes situaciones, pero lamentablemente la gente es ignorante. La gente es ignorante. Y como escucharon a una persona decir, ay, mira, estos se sienten judíos, ya andan ahí haciendo sus prácticas judías, sus tradiciones. Lamentablemente, una persona muy cercana a mí me dijo que cómo era posible que yo me fuera a las tradiciones por celebrar Pesaj, por celebrar panes sin levadura, por celebrar primicias, por celebrar Yom Teruah, por celebrar mis fiestas, las fiestas que mi Señor dejó en Levítico 23, son tradiciones judías. ¿Cómo es posible que le digan tradición judía a algo que mi Dios le dejó a su pueblo como una identificación? De estas van a ser tus fiestas, no tus cochinadas esas de la Navidad y de la Pascua y el día del pastor y el día del profeta y todas las cosas que se inventan. Mi Señor nos dejó fiestas para sacarnos de este mundo y para enseñarnos su gloria y para enseñarnos su ministerio. ¿Y cómo puede ser posible que haya gente diciendo cada tarugada en redes sociales, pero tarugadas en redes sociales, que yo cuando escuché a este varón dije, ¿cómo puede ser posible que haya tanta ignorancia en las iglesias? Que puedan calificar a una persona que quiere ser obediente de ser sinagoga de Satanás. Se les nota que desconocen todo esto. Se les nota que no se han metido a investigar todas estas porquerías que hay en el mundo y no saben en qué mundo están. Porque están dedicados a escuchar al profeta que les dice, mañana el Dios te va a dar un auto y mañana Dios te va a traer 100 personas a la iglesia y te van a diezmar y te van a dar. Están tan embelesados en temas tan de verdad mediocres que no se ponen a pensar en todo lo que pasa en el mundo, cómo en el mundo está creciendo cada vez la maldad, cómo está creciendo cada vez la maldad y cómo nuestros niños están tan expuestos que no les importa. No les interesa, pero ven a alguien que quiere obedecer la obra de nuestro Creador, que quieren obedecer la ley y portarse como indica la Torá, la bendita Torá, porque es bendita, la ley es bendita. Tú le llamas ley, yo le llamo Torá, son instrucciones de nuestro Creador, y te dicen que estás en maldición por obedecer esas leyes que el Creador dejó. Por respetar a tus vecinos, por respetar sus propiedades. Te dicen que estás en maldición, que eres un anatema, que eres un maldito, porque Pablo lo dijo, por favor. O sea, no puede ser posible. Ah, pero tú les dices que no celebran Navidad y se enojan y defienden la Navidad, La Navidad, ustedes ven esta imagen. Vean esta imagen, se las voy a poner aquí enfrente. Tiene mucho que ver con esto. Y yo se los dije hace unos lives. Y de verdad que a mí me duele y me pesa mucho hablar de esto porque es
Volver a vivir, o sea, recordar es volver a vivir. Y yo cuando investigué todo esto, cuando yo supe de todo esto, y muchísimo más, porque les digo que ya en redes sociales es muy difícil que ya encuentres información, yo dije, yo ya no quiero formar parte de esto, ya no quiero formar parte de esto, me salgo de todo esto, ya no quiero ser parte de todo esto, esto es una porquería. Lamentablemente hay cristianos que no, la Navidad es limpia, es una tradición preciosa, que va a ser una tradición preciosa. Si supieras el origen de todo aquello, si lo supieras, de verdad, que no lo estuvieras celebrando. Pero lamentablemente hay personas que dicen, no, esto no es malo, pero esto tiene que pasar, porque dice que muchos son los llamados, pero en el llamado, hermanos, en el camino del peregrino, hay muchas tentaciones. Y lamentablemente hay muchas personas que caen en tentaciones. Con esto vuelvo al inicio del live, del video. Para todos los que están estudiando, no crean que todos los judíos son pueblo de Dios. No todo el judío es pueblo de Dios. Hay judíos, hermanos. Hay judíos que se dicen ser judíos, pero no son judíos. Nosotros tenemos que tener discernimiento y tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría para saber quiénes son los verdaderos judíos, quién es el verdadero pueblo de Dios. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, hermanos, miren, si ustedes investigan los 2000 años de historia, después de la conquista de Roma y después de la persecución de que tiraron el templo de Zorobabel con Tito y toda esta historia, sabrán que el pueblo judío también fue disperso. El pueblo judío fue disperso, hermanos. Los que regresaron al Estado de Israel, puede que haya judíos verdaderos, sí, pero también hay muchos que no son judíos, son israelíes, pero se dicen ser judíos y practican cosas que van en contra de la escritura, de la palabra de nuestro Creador. Entonces nosotros tenemos que ser muy listos, tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría, porque tampoco podemos estar defendiéndolos a todos. Era lo que yo les mencionaba y partía con lo que pasó en Guatemala. Cuando esta persona me escribía y me decía, hermana, ayúdenos a orar porque a unos hermanos judíos los están inculpando de muchas cosas. Y yo le dije a esta persona, voy a orar porque se descubra la verdad. Yo no voy a orar por darle la libertad, Señor, a estas personas. No, yo voy a orar porque se haga justicia, que sea la justicia la que prevalezca. No mis ideales, porque ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta y dije, creo que muchas personas necesitan saber esto, se necesita conocer esto, ¿vale? Entonces, esto es una situación, hermanos, que de verdad se los comento, yo la conozco desde hace mucho tiempo, me costó mucho trabajo madurar esta información. Después de que yo le dije al Señor, ¿por qué permites todo esto? Mi Señor me muestra que Él no lo ha permitido, me muestra la ley, me muestra cómo Él quería que su pueblo se comportara y entendí que nada de esto procede de nuestro Creador. Todo esto procede de un mal que está en este mundo y del cual Él nos quiere sacar, ¿va? Del cual Él nos quiere sacar y la palabra de Dios es la que nos saca de todo esto. Entonces, nada más así resumen, ya hicimos una hora, tocamos el tema de Israel para los que están llegando. Yo encuentro 6 Israeles en la escritura, en la Biblia. Es importante que los conozcan. Hay 6 Israeles en la Biblia para que cuando les hablen de Israel no crean que siempre se les está hablando de los judíos, sino que ya sean más conocedores de este tipo de datos, ¿va? El primer Israel que yo encuentro es Jacob, se le cambia el nombre por parte de pelea con un ángel. Ahí ponen ángel, pero sabemos, bueno, algunos de nosotros sabemos con quién peleaba. Entonces Jacob es el primer Israel. Él es el primer Israel. Los hijos de Israel, las 12 tribus, los patriarcas, 12 hijos, su prole, se le llaman hijos de Israel, entran a Egipto, salen de Egipto y en el monte Sinaí se conforma un pueblo, una quejilá, una iglesia, una asamblea, una congregación, adquieren un pacto, Moisés los rocía con sangre y se conforman un solo pueblo, ¿va? Y adquieren un pacto.
Ahora, después de esto, este pueblo peca, se separa en el reinado de Salomón, en el reinado de Salomón, posterior al reinado de Salomón, este pueblo se separa en 10 tribus y 2 tribus, ¿va? 10 tribus se van al norte, 2 tribus se van al sur. Las tribus del sur se llaman Reino del Sur y se les llaman Judá. Se les atribuye el nombre de Judá, que son Judá y Benjamín, algunos levitas, porque su capital es Jerusalén. Y en el reino del norte se le llama Israel, al reino del norte, porque es la mayoría de las tribus, son 10 tribus, y también se les llama Efraín. Eso lo van a encontrar en Primera de Reyes 12:20. Entonces a este reino del norte es otro Israel, y con ese van cuatro Israeles distintos. Entonces hay que definir, cuando estamos hablando de Israel, de qué Israel estás hablando cuando estás hablando de la Escritura. Ahora, el reino del sur es llevado a Babilonia, los higos buenos, ¿no? Son llevados a Babilonia, y después del regreso de Babilonia, el remanente post-Babilonia, regresan a reconstruir los muros de Jerusalén con Nehemías. En el inter de la historia de Esther y Nehemías, este remanente que regresa de Babilonia se atribuye el nombre de Israel. ¿Por qué? Porque las 10 tribus del reino del norte reciben carta de divorcio en los libros de Jeremías y en el libro de Oseas, y ellos se atribuyen el nombre de Israel. De hecho, lo vamos a ver en el libro de Esther, ¿va? Que ellos se atribuyen el nombre de Israel, e inclusive también ya de Judá, de judíos, ¿va? Este es otro Israel, ya el remanente post-Babilonia también se llama Israel y también se llama judíos, ¿va? Justamente esta es una de las primeras confusiones que hay y no muchos cristianos la conocen. Otro Israel que me encuentro en la Escritura es el Israel en su plenitud, Israel en su plenitud, que es gentiles y Judá. Pablo lo describe en Romanos, cuando habla de que Judá tiene endurecimiento en parte hasta que se haya alcanzado la plenitud de los gentiles, y ahora sí todo Israel será salvo. O sea, ¿qué está esperando Judá? ¿Y por qué está endurecido Judá? Porque se está esperando la plenitud de los gentiles, a lo que vino el Mesías, a rescatar a los gentiles, a todas esas 10 tribus que se fueron a todas las naciones, y que a causa de ellos, de su simiente de Abraham, todos nosotros también gentiles alcanzamos la promesa y adquirimos ciudadanía de Israel por medio de la sangre del Mesías, por medio del sacrificio de Jesucristo, de Yeshua, el Mesías. Nosotros adquirimos la ciudadanía. Efesios 2 del 9 en adelante, tú lo vas a poder leer ahí donde Pablo le especifica a los efesios que ustedes adquieren la ciudadanía de Israel. Nosotros también la adquirimos, seamos de las 10 tribus o no seamos de las 10 tribus, pero escuchamos la voz del pastor, escuchamos la voz del Mesías que nos está llamando y decimos: sí, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Tú eres mi Señor, yo acepto tu pacto. En ese momento adquieres la ciudadanía de Israel y te vuelves parte de esa plenitud de los gentiles, y entonces va a llegar el momento, de eso es lo que hablaba Pablo, va a llegar el momento en el que se alcance la plenitud de los gentiles, y entonces Judá se le quita el endurecimiento y viene la plenitud de Israel. De hecho, él mismo lo dice: ahora sí todo Israel será salvo, porque aún Pablo sabía que el pueblo de Dios se llama Israel, ¿ok? De hecho, también en Apocalipsis vemos este pueblo completo de 12 tribus, no solamente son 2 tribus, vemos 12 tribus. Esta situación la vino a arreglar el Mesías, por eso el Mesías, por eso Jesucristo, Yeshua, vino a dar su vida, para que los gentiles, las 10 tribus que recibieron carta de divorcio, eso está en Romanos 7, las 10 tribus que recibieron carta de divorcio puedan regresar, y así también mismo, con ese mismo, llamado, muchos de nosotros como gentiles vayamos a ser parte del pueblo, y entonces dejamos de ser gentiles y nos volvemos pueblo de Dios, ¿vale? Y Israel como estado, esto ya no está escrituralmente, ya no es parte de la Biblia, pero se funda el 14 de mayo de 1948 un estado que se llama el Estado de Israel, y esta es la gran confusión. Por eso muchas personas creen que cuando hablamos de Israel, hablamos del Estado de Israel, o cuando hablamos de Israel, hablamos de los judíos, ¿no? O cuando se nombra a los judíos, ya está hablando de Israel, o que todos son bien santos, o todos son bien cristianos, ¿no? De hecho, aún yo platico a veces con algunos cristianos, y cuando hablo, por ejemplo, de Raquel, piensan que Raquel, la esposa de Jacob, era bien cristiana, pero no es así. Andaban de idólatras. De hecho, los hijos de Israel se quitan de la idolatría
desechan su idolatría hasta que Jacob les pide que desechen a sus ídolos cuando va de regreso a Betel. Cuando va de regreso él a Betel, donde ve la escalera, es ahí donde les dice, ya desechan a sus ídolos. O sea, imagínense, eran idólatras. Entonces, son cositas que a veces no nos explican en el templo, ¿no? En la congregación, pero que nosotros si leemos, pues nos vamos a dar cuenta de todo esto. O sea, realmente el pueblo seguía en idolatría y iba limpiándose poco a poco. Y para eso es dada la Torah, para eso es dada la ley, para que vayan limpiando poco a poco y se vayan comportando como indica el Creador, ¿va? Y obviamente Apocalipsis 2.9 y 3.9 acerca de los judíos que no son judíos, y Yeshua los llama sinagogas de Satanás, que justamente son estas personas que andan con kipá y andan haciendo porquería y media en el mundo, ¿va? Esto ustedes de verdad que lo pueden investigar. Por aquí hay algunas pistas de algunas cosas que yo puse. Hay líderes mundiales que se dicen ser judíos, pero no lo son. Son unas personas asquerosas. Pero el Señor dice que va a derramar su carne y su sangre, ¿no? Y serán comida de aves. Comida de aves de rapiña y se los van a comer a todos. Entonces mi Señor va a venir a hacer justicia. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Ahora sí, ya terminamos. Vamos a leer algunos comentarios. Vamos a leer algunos comentaritos de los que tenemos por aquí. Voy a hacer un poquito más grande esto. Se está alcanzando a ver. Sí, de todos modos también los comentarios se ven ahí abajito, ¿va? Dice, vamos a ver algunos por acá. Dice Peter Pedro, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bendiciones igualmente. Dice, no me echen flores, hermanos. Mejor compartan el live. Compartan el live. Este live también va a estar en YouTube. Lo van a poder ir a ver o nuevamente allí en YouTube para que se la sepan, ¿va? Para si lo quieren volver a ver o lo quieren compartir, por ahí va a estar bien. Dice Rogelio Sánchez, Pedro jamás dijo ser católico. No, claro que no, Pedro jamás. Pedro sabía que él era parte del pueblo de Dios y que nada tiene que ver con el catolicismo, ¿no? Eso se lo escucharon a Ignacio de Antioquía, que supuestamente era discípulo creo que de Pablo o de Marcos o por ahí, ¿no? Quién sabe, ni me acuerdo. Pero fue Ignacio de Antioquía el que dijo la palabra católico, y ya por eso todo el mundo dice, somos católicos. Pero eso no tiene relevancia, ¿no? Dice Lin, por eso dijo Jesús, fariseos hipócritas, así es. Así es, de hecho estaban practicando cosas que no tenían que haber practicado esos ancianos de la ciudad, ¿no? Dice, tienes razón, Dios juzga la idolatría y el muro de los lamentos es idolatría. Sí, hay algo de... Se le llama Tanaj, Torah solo es el primer compilado, me parece. El Tanaj es, pues sí, básicamente es la reunión de los libros, ¿no? De los primeros libros del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. La Torah es el Pentateuco. Son los 5 libros de Moisés. De hecho, se le llama Torah también por tradición, pero en sí, la Torah o la palabra de Dios es cuando Dios habla, ¿va? Dice, Torah no es el compilado, solo es el inicio de todo. En Génesis nos habla de la conquista del diablo Lucifer. Muy buen tema, y así entró la maldad a la humanidad, por naturaleza somos así. Pero por eso envió Yeshua para rescatar a la humanidad de esa maldad, amén. Dice, para hacernos hijos suyos, amén, pueblo de Dios, el verdadero Israel más judíos, ¿no? Los que son también de sangre, porque también la sangre tiene pacto, o sea, la sangre tiene pacto. Abraham trae pacto, ¿va? Dice, bonito mensaje, gracias, de verdad, alaben a Dios. O sea, si algo encontraron bueno aquí y aprendieron algo, bendigan al Creador. Eso es lo que nos toca. A mí nada, yo lo sé porque por algo el Señor lo puso y por algo yo lo sé y hoy vine a compartirlo. Jesús padeció por nuestros pecados, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Amén. Dice Efesios 2:11 al 19. Amén. Ahí es cuando somos ciudadanos, ¿no? Israelita. Gracias, aliento sagrado. Dice, ignorancia algunos, maldad a otros. Viva la Iglesia Católica, dice Eddie. ¿Qué pasó? Es lo único que pueden decir porque la Biblia pues no dice eso, ¿no? Yo me ataco cada que veo en las iglesias cristianas hay árboles. Ay, sí, no, hidrocálida oficial. No. Yo también, o sea, había pensado en visitar yo iglesias cristianas, pero cuando veo que tienen la corona la corona navideña, que es como una corona de funeral también, y veo que tienen sus árboles y todo eso, digo, no puedo ser parte de eso, o sea, no puedo, y mejor me limito a ir, porque la verdad, me da cosa, y de verdad yo no entiendo cómo es posible que metan eso a los santuarios, donde
bendicen y alaban al Creador, ¿no? Dice, ya se me fueron comentarios, 1.400 millones de católicos, la verdadera iglesia. No, eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver cuántos católicos hayan en el mundo. De todos modos, si practicas algo que al Creador no le gusta, no eres pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios se comporta como Dios manda. Y ustedes, si eres católico, pues no te comportas como Dios manda. Mucho menos si andas diciendo que María es madre de Dios, ¿no? Cierto, los mandamientos son delicia porque son frutos del amor, amén. No es la iglesia católica, es el evangelio, amén. Tengo una amiga que quería poner el nombre de Cristo en su árbol. Son sincretismos, o sea, de verdad, están bien mal. ¿De qué religión eras antes? Pues no he cambiado de religión, ¿sabes? Región. Yo supongo que querías preguntarme religión. No he cambiado de religión. Mi religión siempre ha sido oración, lectura de la escritura, tener una muy buena relación con mi Creador. Muchos estuvimos en la secta católica, gracias a Dios que nos dio valor de eso. Muy bien. Si Yeshua vino a predicar el evangelio, ¿vendrá otra persecución por causa de guardar el Shabbat? Seguramente sí. No solamente el Shabbat, sino todos los mandamientos. Nada más velo. O sea, todo se está preparando para una persecución justamente por esta ignorancia del tema que acabamos de tocar, ¿no? O sea, tú guardas Shabbat y todo el mundo piensa, ¡ay, se cree judío! O sea, tú empiezas a guardar Pesaj, ¡ay, se siente judía! Se quiere ser judía, ¿no? Y lamentablemente hay muchos judíos, como les mencionaba en el tema, que son judíos y no lo son, y son sinagoga de Satanás, y nos van a confundir con eso, y van a pensar que nosotros practicamos todo eso. De hecho, hay cosas que ellos practican que yo repruebo completamente, y que no todos los judíos, es que también no podemos generalizar, ¿saben? O sea, no podemos generalizar porque hay judíos que no son así, o sea, hay judíos en el mundo que no son así, y que inclusive ni tampoco saben que son judíos, ¿no? O algunos sí. Entonces la persecución va a ser para los que guardemos, pero la ley, que seamos obedientes a los mandamientos de Dios, y tú velos, o sea, el comportamiento humano de muchos pastores, muchas gentes, es en contra de la ley. O sea, tú puedes celebrar Navidad y tú puedes andar en pecado y tú puedes andar haciendo muchas cosas y creyéndole sus lenguas raras y todo eso, pero en el día que tú dices, no, yo obedezco la ley de Dios, yo obedezco la voluntad de Dios, ahí te critican, te dicen, te asumen responsabilidades. A mí me han dicho que soy esto, que soy lo otro, que yo pertenezco a un grupo, que yo pertenezco a otro grupo, y la realidad es que no. La realidad es que yo no pertenezco a nadie, yo pertenezco a Jesucristo. ¿Va? Sí, vamos, bueno, no sé de qué hablas aquí. Estás más turbado que nada. No seremos arrebatados al cielo antes de que el anticristo sea el que gobierna la tierra. No entiendo tu comentario. Seguramente estás hablando al arrebatamiento o algo así. Adiós, hermanos separados, dice. ¿Separados de la ramera? Por supuesto que nos vamos a separar. El pueblo de Dios llama a la esposa del Cordero, que es la iglesia. Mateo 24 dice que inmediatamente después de la tribulación rescatará a sus hijos. Ajá, después de la tribulación. Antes de la ira, ¿no? Antes de la ira. ¿Cómo te encuentro en YouTube? El mismo nombre, Tania Supergol. Es el mismo nombre de TikTok. Ahí está, ¿va? Cristianas en general, hermana, los evangélicos también. Ay, ¿de qué preguntabas, Ulises? Discúlpame. Primera de Corintios 11:5. Gracias. A ver, vamos a ver Primera de Corintios 11:5 y ya nos despedimos, ¿va? Les iba a enseñar unos videos que me encontré en redes sociales hoy en la mañana y dije, yo los quiero ver en ¿cómo se llama? Los quiero ver en un en vivo para platicar con las personas que están ahí. Y pero no sé si ahorita tenga tiempo. Dice, pero toda mujer que ahora profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ok, no sé, David Ríos, ¿a qué te refieres? Mira mi pelazo. O sea, no estoy rapada. De hecho, Pablo, cuando estaba escribiendo esto acerca de los corintios, era por las sacerdotisas de Atenea. Históricamente, las sacerdotisas de Atenea o de Diana de los Efesios, pero es más bien Atenea, ellas se rapaban la cabeza y eran estas sacerdotisas las cuales daban como las misas o las enseñanzas, y lo que hacía Pablo es querer hacer una diferencia con ellas, ¿va? Yo me dejo el cabello, de hecho tengo el cabello larguísimo porque yo me lo he dejado así, porque entiendo que esto también es dignidad de la mujer y me cubre. Entonces,
es entender un poquito la relación real de qué es lo que espera nuestro creador de nosotros y no, ¿no? Y entonces también cuando Pablo les manda a cubrirse la cabeza, justamente es para hacer esta diferencia de que no crean que las mujeres que estaban que estaban convirtiéndose al creador, a nuestro Señor, se confundieran con estas sacerdotisas, ¿no? De Atenea. Entonces, eso es importante saber, tal vez antes de leer algún libro. Por ejemplo, si estamos hablando de Corinto, Tesalónica, Efesios, hay que saber un poquito del contexto histórico de la ciudad para saber qué era lo que estaba pasando y no llevarnos a que lo que leo es lo que actualmente tengo que profesar o tengo que decir, porque estaríamos haciendo una confusión muy grande, ¿va? Hay que saber por qué Pablo estaba hablando. De hecho, muchas cartas de Pablo son regaños para iglesias, o sea, él los está corrigiendo. Entonces, hay que ver cuáles eran las correcciones y cuáles eran las situaciones que Pablo estaba viendo para que también nosotros no citemos y no digamos, pues tengo que comportarme así como Pablo dice, ¿no? O sea, realmente Pablo en vida te diría, no es necesario porque aquí pues, no adoran, no hay sacerdotisas de Atenea que están rapadas de la cabeza, ¿no? Dice, hola, ¿de qué iglesia eres? Soy de la iglesia de Jesucristo, si mi señora sí me lo permite, lo he aceptado y he aceptado su pacto, entonces soy parte de la iglesia de Yeshua, de Jesucristo, ¿va? Dice, y bueno, pues ya, entonces, nada más les voy a poner un cachito, voy a aprovechar 1 hora, 11, 15 minutitos. Miren, tengo este video. Ustedes saben por qué. No sé si se escucha, pero es un cura que creo que es muy famoso. No sé, creo que es muy famoso. Entonces lo voy a poner tantito y quiero que escuchen algo, ¿va? Va a aventar una pregunta, fíjense. Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años. ¿Por qué no se bautizó cuando era niño? El hermano separado me va a decir, para darnos ejemplo. Y eso no es verdad. Jesucristo no se bautizó cuando tenía 30 años para darnos ejemplo. Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años por un motivo muy importante. Porque cuando Él nació, no había quien lo bautizara. Fíjense, cuando yo lo vi en la mañana, luego lo respondí, bueno, ¿por qué Jesús no se bautizó a los 30 años? Bueno, por esta razón. Pero cuando él dice que porque cuando era bebé no había quien lo bautizara, yo dije, ¿qué? O sea, ¿quién le cree esto? O sea, ¿quién le cree esto? Por favor, o sea, de verdad, si hay algún católico aquí, yo de verdad quiero decirte, o sea, quiero preguntarte por qué crees lo que está diciendo este varón. O sea, el que le cree ahorita que acaba de decir esto, porque hasta parece chiste, es porque no ha leído. O sea, de verdad no han leído la Biblia. Y este hombre pareciera como que sabe, pero no sabe, ¿va? Miren, les voy a mostrar algo nada más para que sepan de lo que estoy hablando, ¿va? Miren, ahí les va, espérenme. Es que mi teléfono, espérenme, ¿eh? Nada más quiero la cita bíblica. Es que es Hebreos, pero a todos les voy a poner 1 Corintios 10, 2 al 4. Fíjense, vamos a aprovechar que estamos en Corintios 10, mírese. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y tú dirás, ¿cómo? O sea, a ver, aquí está hablando de un bautismo. Es bien interesante porque el bautismo no se originó con Juan el Bautista. Lo que este hombre ignora, lo que este hombre cree en su mente, es que el bautismo se originó con Juan el Bautista. Y muchos cristianos lo creen así, que el bautismo llegó con Juan el Bautista, que el bautismo llegó con Jesucristo. Y a partir de Juan el Bautista y de Jesucristo empezaron a bautizarlos a todos. Y no es así. No es así, porque si no, no tendríamos, por ejemplo, creo que también es en Hebreos, donde todos fueron bautizados. Miren, ahorita les voy a decir.
Miren, ahorita se los voy a mostrar. Porque digo, ¿cómo es posible que una persona que venga y que me dice que lee la escritura le va a creer a este varón lo que está diciendo? O sea, no. Híjole, no me está dando la cita, no la estoy encontrando. Ahí por si alguien tiene. Porque dice que como no había quien lo bautizara de niño a Jesucristo, pues por eso no se bautizó Jesucristo. Pero el bautismo no se originó con Juan el Bautista. El bautismo no se originó con el Señor Jesucristo. El bautismo está desde origen, desde la Torá, se llama tevilá. La tevilá, ¿va? Es un baño ritual. De hecho, también hay un baño ritual que es en la mikvá, que es para la mujer que se va a casar. No sé si ustedes la sabían, pero se me hace bien chistoso que haya personas que le creen a este varón. Ahora vamos a seguir escuchando qué dice. ¿Se acuerda quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. Echen cabeza, ¿quién era mayor de Juan Bautista y Jesús? Juan Bautista. ¿Cuántos años le llevaba Juan Bautista a Jesús? 6 meses. Ahora pregunto, ¿por qué Jesús no se bautizó cuando tenía 8 días de nacido? ¿Cuánto tiempo tenía Juan de nacido? 6 meses. ¿Usted se imagina que un niño de 6 meses... Y ya va a ser una verborrea de cosas bien lógicas de obvio, porque si se llamaban 6 meses de edad, como un bebé de 6 meses de edad va a bautizar a un recién nacido, y una verborrea de cosas, y yo me imagino así a los católicos con su Biblia aquí así, ay, sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto, porque el bautismo se originó con Juan el Bautista, pero no, señores, no. El bautismo no se originó con Juan el Bautista. De hecho, Noemí, tampoco el bautismo con el Espíritu Santo se originó en Pentecostés, por ejemplo, ¿va? Había personas que tenían el Espíritu Santo inclusive desde antes. Ahí tenemos un David, por ejemplo, ¿va? Entonces, ¿cómo es posible? Y les digo que aquí se evita una verborrea bien chistosa. ¿Puede hacerlo? No le cuenten a los protestantes, no le cuenten. Porque ellos dicen, Jesús no se quiso bautizar niños para que ustedes no bauticen a los niños. Oigan, pero algo que sí dice muy cierto es que mucho protestante, porque él lo dice acá en la parte del principio. Ejemplo. Que para poner ejemplo. No bautizó cuando era niño. Aquí. El hermano separado me va a decir, para darnos ejemplo. El protestante que contesta que es para dar ejemplo también ignora el tema de la tevilá. E ignora los baños que se hacían por parte de la Torá. Cuando, por ejemplo, en Levítico 18, si no mal recuerdo, no me acuerdo, donde están las impurezas de la mujer y del varón, manda a que nos demos un baño, a que nos bañemos, que nos limpiemos, ¿va? Entonces, hay muchos tipos de baños rituales, pero justamente como todo el mundo se la pasa diciendo que si tú lees la Torá o practicas la Torá o aprendes de la Torá vas a estar en maldición, por eso ignoran todo esto y por eso vienen estos varones con esas ideas bien guajiras, bien locochonas y te dicen, oye, ¿por qué Jesús se bautizó a los 30 años? Para darnos ejemplo, dice el protestante, pero este varón dice que porque no había quien lo bautizara, pero, o sea, desconocen el origen del bautismo, y el origen del bautismo no es con Juan el Bautista, ni es a partir del Señor Jesucristo. El bautismo es muchísimo antes, y es una práctica desde antes, y la cita que les acabo de dar de 1 Corintios 10 es muy clara, cuando dice que fueron bautizados todos en la nube y en el mar rojo. Inclusive es como una alegoría, es como un ejemplo, ¿cómo les puedo decir? Una paradoja, ¿no? Es como una manera figurativa de también el cruce que hizo Abraham, pasando de Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida, Jacob cruzando el río para ir a ver a su hermano Esaú, ¿qué más? Cruzaron el Mar Rojo, fueron bautizados, como fueron limpios. Entonces es básico, esto es básico, y la verdad ya después se avienta una verborrea de cosas que ni al caso, ¿no? Les voy a mostrar otro video. ¿María es esposa de José? Sí, claro que sí. Pero en cuanto a la Santísima Trinidad, María es la esposa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el ángel le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, María. O sea, María quedó embarazada por ver al Espíritu Santo. Por eso es su esposo, el Espíritu Santo. Ni te ría. Aquí lo que está diciendo este varón es que María es la esposa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tomó a María y quedó embarazada María.
es que de verdad quien crea esto también está bien mal de la cabeza. O sea, ¿cómo es posible que estemos escuchando y creyendo estas cosas? Si hay algún católico y en YouTube que me llegaran a ver, de verdad no crean este tipo de situaciones. Punto número 1. Si Dios embaraza a una persona, lo hace de manera milagrosa. El acto del matrimonio es la unión carnal. Escúchame bien. Es la unión carnal de dos personas. El matrimonio es la unión carnal, ADN, espíritu, alma, mente. Ay, ya me voy a ir bien filosófica. Pero es esta unión donde se hacen una sola persona, y es por eso que es el matrimonio, y por consecuencia viene descendencia. Pero es una unión carnal. Te lo vuelvo a decir, carnal. ¿Va? Cuando vemos a Adán y Eva, Adán conoce a su mujer, la toma, se hace uno con ella nuevamente y viene la descendencia. Se multiplican, es una unión carnal, ¿vale? Si me voy a la anatomía, tendría que explicarles que cierta parte del hombre se encuentra con cierta parte de la mujer y se unen. ADN con ADN, y este es el problema cuando hay adulterios y fornicaciones, porque no solamente es una unión, dice Pablo, que no solamente es una unión al grado carnal, sino también al grado espiritual. Y por eso andan en depresiones, por eso la niña que antes era bien feliz y bien coqueta y andaba bien feliz, se mete con un marihuano de la calle y termina en depresión y termina con loquera y termina con mal, porque también se pueden transmitir espíritus, también se puede transmitir maldad, ¿va? Y tiene mucho que ver con mi Señor cuando hace el pacto de la circuncisión. Sí, este es un tema, fíjense que se me acaba de ocurrir que puede ser un muy buen tema de live. Yo creo que para la siguiente semana, porque esto es muy importante, por el tema de las violaciones, por el tema de las agresiones sexuales, por el tema de la fornicación, por el tema del adulterio, de la pedere, ya saben. Entonces son temas que yo creo que sí se deberían de tomar, pero es que no puedes venir y decir que si el Espíritu Santo viene y visita a María para ponerle un bebé espiritualmente, un milagro a María en su vientre, ya por eso es la esposa del Espíritu Santo. Por favor, ¿a quién se le ocurre eso? ¿Quién anda diciendo eso? O sea, de verdad que el católico no sé qué anda pensando. Es que estos varones, como no saben, como andan siempre sin esposa, no saben a qué se refiere el Señor con esta unión matrimonial. De hecho, el matrimonio no es presentarte en la iglesia y decir sí acepto. El matrimonio real, el matrimonio es cuando tú te unes con tu pareja. Por eso es el problema ahorita de la fornicación, porque la muchacha y el varoncito, con el primero con el que se unieron sexualmente hablando, carnalmente hablando, es su esposo. Y si van y se unen con otro, ya están en adulterio. ¿Saben qué nivel de adulterio actualmente tenemos? Porque se ignoran estas cosas, porque lo que esta iglesia pagana, cochina, lo que hizo fue meternos en la cabeza que el matrimonio es irse a parar frente a una imagen, irse a parar frente a un hombre y que el hombre te diga, ¿aceptas a esta mujer por esposa? ¿Aceptas a este varón por esposo? Y que tú digas sí, y entonces ya son varón y mujer y son un matrimonio. No, eso es una gran mentira. Bíblicamente, el matrimonio es cuando el esposo o el varón y la mujer se unen carnalmente, ahí se forma un matrimonio, ahí se unieron espiritualmente y son una sola carne. Ahí es el matrimonio verdadero. Pero estos varones, como ignoran todo eso, por eso andan diciendo estas verborreas, por eso andan diciendo estas locuras, ¿va? Ahora, si Marías dice que María fue esposa de José, por consecuencia, si la escritura lo está diciendo, si el escritor está diciendo que María es esposa de José, por consecuencia el escritor sabía que se refería a esta unión conyugal, a esta unión carnal, ¿va? Entonces no hay otra manera de decir, ay, no, es que María se mantuvo virgen toda la vida. No. Ella tenía que cumplir con sus papeles como esposa y tener descendencia. Y esa es una María con mayor dignidad que la María que tienen ellos ahí adornada, con diamantina y con lucecitas todas polvosas que nunca quitan. O sea, de verdad,
que esto es una imagen más digna de María. Y decir y venir a decir, no, es que María es esposa del Espíritu Santo y entonces también es esposa de Dios y todo esto porque el Espíritu Santo vino y la visitó. O sea, de verdad, ¿cómo pueden venir a decir este tipo de cosas? O sea, de verdad, no. Vamos a volverlo a escuchar. Ya por último. ¿María es esposa de José? Sí, claro que sí. María es esposa. Pero en cuanto a la Santísima Trinidad, María es la esposa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el ángel le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, María. O sea, María quedó embarazada por ver al Espíritu Santo. Por eso es su esposo, el Espíritu Santo. O sea, y el Espíritu Santo tomó forma de hombre y se unió a María carnalmente. Si hubiese sido así, sí, es un matrimonio, pero no, fue un milagro, fue de manera espiritual, ¿vale? Entonces, no, de verdad, con estas personas, y lo peor de todo es que me parece que hay católicos que repiten estas tonterías, me parece que hay católicos que repiten estas tonterías. Entonces, pues yo nada más les dejo una nota, pónganse a estudiar la escritura, dejen de decir herejías, dejen de decir tonterías, vamos a ponernos a estudiar la ley, porque si mi Señor dice que Él vino a cumplir la ley y los profetas, hay que preguntarnos qué leyes y qué profetas vino a cumplir, y entonces eso es lo que tenemos que estudiar, ¿va? Entonces, pues ya, tocamos 2 temitas el día de hoy, tocamos el tema de Israel, y tocamos algunos videitos que les digo que yo quería ver aquí, que quería hablar aquí, y sí, Macarena, sin problema, yo creo que sí lo preparo acerca de esto de las uniones físicas, carnales. Yo creo que sí sería muy bueno para que también algunos jóvenes lo escuchen y puedan también aprender a dominar su carne, ¿no? Sobre todo con toda esta información que hay ahorita en esta tierra, que ahorita hay mucha difusión de la sexualidad, y justamente para eso, para que caigan en este pecado. Entonces, que el Señor me los bendiga mucho. Nos vamos, por favor, ahí los veo en YouTube. Ayúdenme a compartirlo en YouTube, a ver si se puede transmitir, porque yo creo que la información de Israel es muy importante que se comparta, ¿va? Nos vemos, chavos. Cuídense mucho. Gracias, Guille. Gracias, Gibor. Gracias a Noemí. Gracias por estar aquí. De verdad, se los agradezco. Muchísimas gracias. Agarren su Biblia, dense de bibliados en la cabeza ahorita. Para los que están en primicias, felices primicias. Yo al ratito voy a ir a un concierto bien padre. Y pues ya va. Gracias, Ulises, Macarena, Gibor, Ulises. Gracias, Ángel. Que el Señor me los bendiga muchísimo. Nos vemos. Bye, bye. Sayonara.